Buenos días, reciban un cordial saludo todos a la distancia. Continuando con la presentación de la clínica de epilepsia, vamos a proseguir con lo que sería el abordaje de cirugía de epilepsia en pacientes con epilepsia farmacoresistente. Como primer punto es importante recordar el concepto de epilepsia farmacoresistente, que fue definida por ILA en el 2019 como aquella en el cual hay un fallo de dos fármacos anticrisis bien tolerados y apropiadamente seleccionados, ya sea como monoterapia o en terapia combinada, para obtener una remisión de las crisis sostenida en el tiempo. Y usualmente se suele esperar de 12 meses o 3 veces el periodo máximo libre de crisis previo al inicio de los fármacos para la definición temporal de farmacoresistencia. Desde los estudios de Kwan y Brody de los 90s y 2000, se observó que con un fármaco antipiléptico hasta un 50% de los pacientes van a estar libres de crisis. Y con un segundo fármaco antiepiléptico como monoterapia o terapia combinada, se agregan hasta un 15% más de pacientes libres de crisis. Sin embargo, se observó que por lo menos 2/3 o 30% de los pacientes no van a mejorar con múltiples pruebas de más fármacos anticrisis. En el instituto se ha observado que hasta un 56% de los pacientes van a ser farmacoresistentes, y esto principalmente se debe a que es un centro de referencia o de tercer nivel. En estos pacientes farmacoresistentes, lo que vamos a buscar son otros tratamientos que puedan llevarnos a obtener un mejor desenlace. En el mejor de los casos, lo que buscamos es la zona epileptogénica que origina las crisis epilépticas y se busca resecarlo con cirugía de epilepsia, como por ejemplo en la imagen de la derecha, donde observamos una esclerosis mesial temporal, que suele ser una de las causas más frecuentes de epilepsia farmacoresistente. Y para llevar a cabo la evaluación de cirugía de epilepsia, se requiere de un equipo multidisciplinario que involucra neurocirujanos, neuropsiquiatras, el servicio de neuroimágenes, neuropsicología, trabajo social, rehabilitación, neuropatología y por supuesto, coordinando todo este equipo multidisciplinario, tenemos al neurólogo epileptólogo, ya sea de adultos, de niños o neurofisiólogo. Entre los recursos materiales que vamos a requerir para la evaluación de pacientes farmacoresistentes tenemos el videoelectroencefalograma, el cual se requiere un videoelectroencefalograma de superficie para los electroencefalogramas interictales o basales de 30 minutos y prolongados, y en aquellos casos necesarios en los cuales tengamos focos profundos o mediales, electrodos profundos. Las neuroimágenes, en lo cual lo básico sería un tomógrafo y resonancia magnética, con protocolo de epilepsia de resonancia magnética, y en casos necesarios neuroimágenes funcionales como PET y SPECT, en los cuales en el PET esperamos ver hipometabolismo o en el SPECT ictal esperamos ver hipermetabolismo o aumento del flujo sanguíneo. Entre los estudios de laboratorios, lo principales son los niveles de fármacos anticrisis para valorar la toxicidad o la adherencia al tratamiento. Y en aquellos pacientes que sea necesario observar la dominancia cerebral, es importante contar con la angiografía para realizar un test de WADA. El espacio físico donde se van a monitorizar los pacientes con epilepsia farmacoresistentes corresponde a la unidad de monitoreo de epilepsia. Esta unidad de monitoreo de epilepsia, aparte de ser un espacio físico que cuente con un videoelectroencefalograma o telemetría que pueda evaluar al paciente durante 24 horas, debe contener personal entrenado como técnicos de electroencefalografía, enfermería, residentes de neurología o fellows de epileptología que puedan evaluar a los pacientes una vez presenten crisis epilépticas. El candidato ideal para una cirugía de epilepsia es aquel paciente con epilepsia focal, con crisis focales con o sin alteración de la conciencia, en el cual la zona epileptogénica o origen de las crisis no se encuentre en una zona lacuente que pueda conllevar a déficit neurológico, y que la clínica o la semiología de las crisis, las pruebas neuropsicológicas, los hallazgos neurofisiológicos y resonancias magnéticas, todos concuerden en un mismo sitio para llevar a cabo una resección con seguridad. De todos los pacientes evaluados, va a haber algunos que no son candidatos a cirugía de epilepsia, ya sea porque no se logra localizar bien la zona o se encuentren en zonas elocuentes, por lo cual el paciente puede ser llevado a un tratamiento paliativo, quirúrgico o no quirúrgico, lo cual incluye callosotomía,
estimulación del nervio vago, estimulación cerebral profunda, dieta cetogénica o el uso de cannabidiol. En relación con la evaluación prequirúrgica, requiere una historia clínica completa con antecedentes personales y heredofamiliares, historia neonatal, neurodesarrollo, entre otros. Una resonancia magnética con un protocolo de epilepsia, el cual ya está bien definido, que se utiliza el protocolo Harness. Un electroencefalograma basal de 30 minutos para observar la actividad interictal o irritativa. Un videoelectroencefalograma o telemetría prolongada, que la duración va a ser variable dependiendo de los recursos del centro. Usualmente se recomiendan al menos 72 horas de monitoreo continuo y de 1 a 3 crisis para llevar a cabo una cirugía de epilepsia. Sin embargo, también hay estudios en pacientes operados sin electroencefalograma ictal que ha llevado a buenos resultados. Es necesario la valoración por neuropsiquiatría, siempre recordando que hasta un 30% de los pacientes va a tener comorbilidad psiquiátrica, y la valoración por neuropsicología para valorar la zona de déficit funcional en las pruebas neuropsicológicas. Entonces, como primera instancia, tenemos lo que es el diagnóstico de epilepsia, que se realiza en atención primaria o por neurología general. Se va a realizar la primera prueba del fármaco antiepiléptico. Ahí vamos a monitorizar la toxicidad, la tolerancia y la respuesta al fármaco. Y en caso de que falle el primer fármaco antiepiléptico, deberíamos probar un segundo fármaco antiepiléptico, ya sea como monoterapia o terapia combinada. Y si llegara a fallar nuestro segundo fármaco antiepiléptico, en ese momento debemos referirlo a un centro de referencia en epilepsia o un tercer nivel. En este tercer nivel se va a llevar a cabo lo que sería la fase 1, ya con una valoración por epileptología. Lo primero que se realiza es valorar las causas de pseudoresistencia, ya sea que el paciente presente eventos no epilépticos como trastornos funcionales, trastornos del sueño, entre otros, o algunas otras causas de pseudoresistencias, como una mala tolerancia a los fármacos, una dosis subterapéutica para el control de las crisis, o una inadecuada selección del fármaco antiepiléptico para el tipo de crisis. En la evaluación prequirúrgica se valora que verdaderamente presente farmacoresistencia. Se van a realizar las neuroimágenes. Esto se podría estar realizando ya desde la valoración previa por neurología general, con una resonancia magnética con protocolo Harness, o imágenes funcionales como SPECT ictal o PET interictal. Vamos a realizar un monitoreo electroencefalográfico prolongado, las pruebas neuropsicológicas y el test de WADA en casos necesarios. De aquí se podría pasar de una vez a la cirugía de epilepsia, en los cuales nuestras neuroimágenes, electroencefalograma, neuropsicología y clínica concuerden. Pero en aquellos pacientes que aún hay dudas y todavía no se logra localizar el foco o se sospeche de un foco profundo, se llevará a un paciente a una fase 2, en la cual se realizará un monitoreo con electrodos profundos, que puede ser por mallas, electrocorticografía o electrodos estereoelectroencefalografía, entre otros. De ahí, entonces de la fase 1 o fase 2 pasamos a la fase 3, en la cual el paciente ya será llevado a cirugía, en lo cual lo ideal sería una resección quirúrgica, en la cual podamos quitar o resecar el foco epileptogénico. De lo contrario, también hay otras cirugías paliativas como callosotomía, estimulación del nervio vago, estimulación cerebral profunda, entre otros. Aquí, por ejemplo, tenemos esta paciente que se monitorizó en el instituto, en la cual observamos puntas y ondas lentas frontocentrales derechas, y a continuación vamos a observar la crisis. Esta paciente refería que presentaba múltiples crisis, siempre durante el sueño, repetitivas, con gritos, movimientos de extremidades superiores e inferiores, y una mirada como asustada. Y vemos cómo hace movimientos complejos de las extremidades superiores, abre los ojos, tiene una mirada como de miedo, luego empieza a mover también las extremidades inferiores, y es valorada por el médico residente. Empieza como movimientos de vaivén de las caderas y la pelvis. No responde al llamado. Y empieza con movimientos de vaivén de la cadera.
Mayri. El evento es de corta duración. ¿Cuál es tu nombre completo, Mayri? El inicio de la crisis electroencefalográfica era también frontocentral derecha. Y en Ujú. la evaluación por el médico residente, inmediatamente la paciente contesta las preguntas sin presentar un posictal realmente prolongado. Inmediatamente recupera la conciencia. En la evaluación por neuroimágenes, se observa una lesión hiperintensa, en la cual hay mal definición de la sustancia gris y blanca a nivel del giro precentral y el cíngulo anterior, correspondiendo a una displasia cortical frontal medial. Entonces, en este caso tenemos una paciente con clínica de crisis hipermotoras sugestivas de un foco frontal, con un electroencefalograma que también tenía actividad interictal frontocentral e impresiona también tener un inicio frontal derecho y una neuroimagen que también es concordante. Por lo cual, con todos estos hallazgos, pues lo correcto sería llevarla a la clínica de epilepsia, al comité de epilepsia y sesionar sobre el caso. En el caso del comité de epilepsia, la coordinadora desde el 2016 es la doctora Iris Martínez, nuestra tutora. Como ya mencionamos, el comité está compuesto por un equipo multidisciplinario de expertos que tienen experiencia en epilepsia, desde neurocirujanos, neurofisiólogos, neuropsiquiatras, neuroradiólogos, medicina nuclear, neuropsicología, trabajo social, fellows, residentes, entre otros, donde se llevan los casos para tomar decisión acerca de estos. Los casos son resumidos. En 2 semanas antes de la sesión se envían los casos. Luego son presentados en la sesión de los miércoles, usualmente los segundos miércoles de cada mes. Se sesiona sobre los casos, se presentan de 2 a 3 casos por sesión por cuestiones de tiempo, en las cuales transcurren en un periodo aproximado de 2 horas. Y al término de la sesión se realiza una nota en el expediente clínico con la recomendación que haya sido realizada por el comité de epilepsia. Ya puede ser que el paciente se haya llevado a una fase 3 con cirugía de epilepsia, una resección, una cirugía paliativa, se ha llevado a una fase 2 para electrodos profundos y continuar el estudio, o no sea candidato a cirugía de epilepsia y se continúe con pruebas de fármacos antiepilépticos o algún otro tratamiento como estimulación cerebral profunda, estimulación del nervio vago o dieta cetogénica. En relación con los pacientes valorados, en promedio se valoran unos 1.300 pacientes anuales en la clínica de epilepsia y se presentan en alrededor de en un máximo de 60 hasta un mínimo de 13 pacientes por año, dependiendo del volumen de pacientes que se valoren. Pero en promedio se presentan de 2 a 3 casos por cada mes en las sesiones de epilepsia. De todos los pacientes que fueron valorados entre el 2008 y 2016, la edad promedio era de 32 años, la edad de inicio de la epilepsia era de los 9 años, estaban casi distribuidos por igual hombres y mujeres. El número de veces que se presentaban los pacientes en las comités de epilepsia, más del 80% solo se presentó una vez, y con base en este comité, en esta sesión, se tomó la decisión a seguir, y la mitad fueron sometidos a cirugía de epilepsia y un 13-14% fueron llevados a la lista de espera. En relación con las cirugías realizadas, la gran mayoría de las cirugías, que esto va acorde con la literatura internacional, corresponden a cirugías del lóbulo temporal. Más de la mitad, por lo tanto, correspondiendo a lobectomías o amígdalo-hipocampectomías, que es lo esperado para cualquier clínica de epilepsia. En relación con los tiempos de espera, se realizó un estudio en contribución con Canadá, de la población canadiense y mexicana, entre el 2007 y 2015. La edad promedio de nuestros pacientes era de 37 años, los años de evolución de la epilepsia en ese momento eran de 27 años, y el hallazgo más común en nuestros pacientes era el de esclerosis mesial temporal en más del 78% de los casos, que va acorde con lo esperado. Aquí lo llamativo, que al igual va acorde con la literatura internacional, es que los pacientes en promedio en México esperaban 18 años para ser referidos desde el diagnóstico de epilepsia hasta ser referidos a un centro de epilepsia. En Canadá unos 16 años, no había una diferencia estadísticamente significativa. Y
había una espera de hasta 19 años para ser valorado por un epileptólogo. Finalmente esto va acorde con lo descrito en la literatura previamente, en la cual se reportaba 20 a 22 años para ser referido a epilepsia y ser llevado a cirugía de epilepsia. Esto llama la atención y es un llamado al acto o actuar, en lo cual hay que hacer un diagnóstico temprano de epilepsia y un diagnóstico aún más temprano de epilepsia fármaco-resistente para poder llevar a estos pacientes a, número 1, una valoración por epileptología, un comité de epilepsia y eventualmente una cirugía de epilepsia más temprano, evitando posteriormente déficits funcionales en estos pacientes. Finalmente, debemos recordar que esto es un trabajo en equipo y sin duda alguna sin la colaboración de todos los componentes del equipo pues no sería posible llevar a cabo la cirugía de epilepsia. Un especial agradecimiento a nuestros neurocirujanos actuales, el doctor Moreno, el doctor Arellano y el doctor Gutiérrez, que siempre están muy ávidos a colaborar con nosotros en la clínica de epilepsia del comité para operar a todos nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.